todos sabemos la historia de aquel patriarca llamado Abraham. Yo voy a tomar algunos tópicos de aquí, porque como le dije, solamente vine a recordarle algo que quizás a usted se le había olvidado, o que quizás usted ha ignorado de parte de Dios. Y si le pondríamos un tema a este mensaje, pudiéramos decir que sería una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Según yo leía, con el tiempo que tenemos sirviéndole al Señor, no se dice muchas cosas de Abraham antes del llamado de Dios. Incluso algunos estudiosos y escritores de la Biblia, teólogos y cuantas cosas más pudiéramos decir, dicen que este hombre era un simple nómada. Y cuando hablamos de nómada, hablamos de un hombre o de una persona que no tiene un sitio fijo. Era un hombre, era un peregrino, bendito sea el Señor. Pero tampoco Abraham era un hacendado. Abraham tampoco era un rey. Abraham no tenía posesiones. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Bendito sea el nombre de Cristo. Y es que para Dios escoger una persona no necesita tener títulos. Para Dios escoger una persona no necesita tener renombre, bendito sea el Señor. Para Dios escoger una persona no necesita un estatus social. Para Dios escoger una persona no necesita tener nada material. Simplemente a Dios le place escoger a esa persona y Él hace con esa persona como Él quiere y a quien Él quiere, en el tiempo que quiere y donde a Él desea su voluntad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Este hombre no salió de una revelación. Este hombre no salió ni caminó por vista, sino que cuando Dios llama a este hombre, él le creyó a Dios, le creyó a Dios por fe, y por cuanto le creyó a Dios por fe, le fue contado como justicia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Este hombre fue lo contrario del profeta Samuel. Aquel hombre que Dios, cuando le hace el llamamiento, en 1 de Samuel, en su capítulo 3, usted podrá ver esto. Cuando Dios llama a Samuel, lo llamó en 4 ocasiones. En 4 ocasiones. Y luego de esa 4ª ocasión, porque él entendió que fue la voz de Dios que él oyó. Y todos sabemos la historia de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Aquel profeta que Dios usó para ungir a David. A Saúl y a cuántos hombres más, bendito sea el nombre de Cristo. Pero también, aunque nosotros tengamos fe, eso no quiere decir que no nos equivoquemos. Eso no quiere decir que si el profeta se equivoca, gloria al Señor, quiera decir que es un falso profeta. Cuando el profeta, y me salgo un poco del tema, cuando el profeta comienza a dar sus primeros pasos, lamentablemente en muchas ocasiones pastorales, el profeta erra en lo que dice, se equivoca. Y muchas veces comenzamos a señalar al profeta y decimos, eso es un falso profeta, porque no se cumplió la palabra. Y ejemplo de eso tenemos al mismo Samuel, pastor Allende. Porque él cuando fue a ungir, Dios tuvo que decirle que no mirara el parecer de ninguno. Que no lo mirara por afuera, porque ya él tenía uno seleccionado. Que ese era David, bendito sea el nombre de Cristo. Aquel que le diera oveja a excremento, bendito sea el Señor. Y eso no descalificó a Samuel como un falso profeta, sino que Dios lo siguió usando. Cuídate de señalar al Hijo de Dios. Ten mucho cuidado con señalar al profeta de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Y volviendo al tema con relación a la fe, volviendo al tema con relación a aquel hombre que Dios lo llama en su palabra,
padre de la fe. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y es que la fe es lo que nos llevará de lo ordinario a lo extraordinario. Lo repito, de lo ordinario a lo extraordinario. O sea, de lo natural a lo sobrenatural. De que creamos y declaremos lo que no vemos como que ya está, que ya esté presente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y esa es la diferencia de la fe y de la esperanza. Bendito sea el nombre de Cristo. Que cuando vivimos por medio de la esperanza, esperando que algún día algo va a acontecer. Pero cuando vivimos por la fe, pastora Alessi, es creyendo que ya está, que ya lo tenemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que simplemente no ha llegado quizás el tiempo del cumplimiento, pero creemos que ya lo tenemos. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero lo más importante es que esa fe nos lleva también a ser amigos de Dios, como lo fue Abraham de Dios. Al único que la palabra menciona que Dios lo llamó amigo, aquel hombre llamado Abraham, aquel hombre que era un ermitaño, que era un nómada, que andaba de provincia en provincia, y que Dios le dice un día: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Bendito sea el Señor. Y es difícil que Dios me llame, pastora Alessi, y me diga: Pablo, deja a tu esposa, deja a tus hijos, deja a tu familia y vete al lugar que te voy a enviar. Es difícil, hermano. Y nosotros al menos tenemos el conocimiento, y es difícil, más un hombre que no sabía de Dios. Bendito sea el Señor, que por primera vez escucha la voz de Dios y acepte el reto, acepte el llamado. Bendito sea el Señor. Y es que cuando Dios te hablaba, él escuchaba, pero él no era perfecto y estaba muy lejos de serlo. En ocasiones se apartaba del camino de lo que a Dios le había puesto que hiciera, mintiendo o tratando que las promesas de Dios no se cumplieran como Dios había dicho, sino a su manera. Porque Abraham en cierto momento mintió. Porque no somos perfectos. El padre de la fe, pero creemos que Abraham fue perfecto. Abraham no fue perfecto. Hablamos de David, que tuvo un corazón conforme a de Dios, pero David no fue perfecto tampoco, y ustedes conocen la historia de David. Abraham en un momento determinado, cuando Dios le dice a él que iba a ser de él una gran multitud, esta es otra cosa que choca. Abraham no tenía hijos. 75 años, pastora de él, sin hijos, sin esperanza y sin fuerza. Qué difícil, bendito sea el Señor. El pronóstico de Abraham, humanamente hablando, era difícil. Era un panorama caótico, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero el Dios que yo le creo es el Dios de lo imposible. Y porque para el que cree todo es posible, Dios lo puede hacer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso este hombre es llamado Padre de la Fe, por muchas cosas, por muchas maneras en las que Dios hizo de él un hombre creyente de su palabra. Pero a pesar de todo, en los momentos decisivos de la vida de este hombre, él obedeció a Dios. A su manera, pero obedeció a Dios. Si leemos, nos damos cuenta que no fue fácil para Abraham ser el padre de la fe, pero mucho menos recibir ese llamado que Dios le hizo. Ni para Dios fue fácil lidiar con este hombre. Como así mismo hay ovejas del rebaño de la iglesia que es difícil lidiar con ellos. Usted le busca todas las comodidades y siempre se está pegando. Usted lo mueve para allí,
lo mueven para aquí y nunca se sienten a gusto. Y tú dices, pero Señor, ¿qué yo voy a hacer con este hombre, con esta mujer? Y le dice, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a poner de mi parte. Ahora, dime a sinceridad qué es lo que te pasa conmigo. Yo vamos hablando y cuando pastor yo veo. Y la persona supuestamente se sincera con su pastor. El pastor hace lo que él dice, pero tampoco se siente a gusto. ¿Qué problema, pastor? Mire, hermano, el llamado pastoral no es todo el mundo que lo toma. Y ese es testigo de eso. Y esa más. Que cuando ese llamado llegó, él no quería. Se lo digo porque lo conozco. No lo quería. Y cuando se lo digo a la profeta, mucho menos. Por en Dios hay que pagarle un precio. Cuando queremos ser bendecidos de parte de Dios, cuando queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, vamos a tener que pagar un precio que muchas veces nos va a marcar, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Génesis, en su capítulo 15, del 5 en adelante, nos dice que Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En muchas ocasiones Dios tuvo que repetírselo porque no era fácil, pastor Alexis. No era fácil porque él estaba trayendo esperanza contra esperanza. Eso es un tema largo que hay que saber definirlo. Gloria al Señor. Y dice el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, como decíamos al principio. En Génesis 15 él pidió un hijo, pero Dios no quería darle un hijo, pastor. Dios quería darle multitud grande, en especial, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios quería hacer de él una gran descendencia y una gran nación, bendito sea el nombre de Cristo. Y es que muchas veces nuestra fe se limita a una cosa, una cantidad, pero Dios no es un Dios de cantidad, Dios es un Dios de multitudes. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dando fuertes al Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios le dijo, sal, y él salió, porque la fe no necesita una garantía, sino un hombre o diferente, porque la fe y la esperanza en cuanto a esto trabajan de la mano. Y como decía anteriormente, la fe es el ahora del tiempo presente, mas la esperanza es el tiempo futuro. O sea, la esperanza dibuja el plano de lo que queremos recibir de Dios y la fe lo trae a la realidad. Bendito sea el nombre de Cristo. La esperanza dibuja el plano, pero la fe lo trae y lo concretiza al hoy, a la hora. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y es que para poder entender qué es ser un hombre de esperanza es necesario definir y conocer la fe. La esperanza se desarrolla dentro de nosotros para ver esas cosas que no son propiamente una realidad. Ser un hombre de esperanza es sinónimo de ser un hombre de fe, pues la fe es visión y la esperanza es verlo mucho antes de que sea. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Romanos 4:17 nos dice que cuando Abraham y su criada Agar tuvieron a Ismael por orden de Sara, no por orden de Dios, que es otro tema, y no por orden de Dios, no le fue muy bien. Sara, por decirlo así, como sabe al fin, todos sabemos que Sara se rió cuando Abraham le dijo la promesa de Dios. Y era lógico que ella se riera. A Sara esa edad, Abraham es 75. No voy a entrar en detalle, pero dígame usted. Dígame usted. Le dicen a Abraham, pero
Mira la criada, allá, acércate a ella. Tengo un hijo con ella. Dale, no hay problema, Sara quería salir del problema, porque la fe era Abraham y el hombre de la fe no era Sara. Para resumir la historia, Agar tiene un hijo con Abraham. Pero todavía tiene ese hijo, y como no es el hijo de la promesa, Abraham se siente contento con ese muchacho. Y él sabe que le faltaba algo, había un vacío en él. Y él entendía que la promesa que Dios le había hecho no era Ismael, sino su Isaac. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice en Romanos 4, 18, 19, hablando de que él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que había dicho, que así va a ser su descendencia. Y si hablamos de fe, nos trasladamos donde Marta y María cuando su hermano muere, su hermano Lázaro, que Jesús llega. Y Dios le dice a Jesús que por qué llora. Y el mismo Jesús lloró en aquel momento. Y él entendía que no había posibilidades, no había esperanza de que su hermano resucitara. Ella sí sabía que iban a ver aquel día. En ella lo que había era esperanza. Esa era su esperanza, ver aquel día, el día de la resurrección o de la redención, bendito sea el Señor. Mas que el Señor le dijo en ese momento que si ellas creían podían ver la gloria de Dios. Y es que muchos de nosotros en un momento determinado hemos visto nuestros sueños morir, hemos visto nuestras esperanzas morir, hemos visto muchas cosas que anhelamos y que no podemos ver en el momento que la queremos, pero Dios sigue siendo Dios y Él es fiel a sus promesas. Él de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es veraz, bendito sea el nombre de Cristo, y todo hombre mentiroso, bendito sea el Señor. Dice la palabra que Abraham no se debilitó. No se debilitó en la fe en considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Y se enfocó en la esterilidad de Sara. Y quizás aquellas estrellas que el Señor había mostrado a Abraham en aquel momento, quizás, porque Abraham era un hombre evidente. Este era un hombre que muchos dicen que practicaba lo que es la astrología. Y quizás las estrellas pastorales le decían a él que no iba a tener hijo. Aleluya. Y yo te quiero decir en esta noche, en esta mañana, tarde casi, que cuando las estrellas o la oscuridad o el día a día te digan que no vas a prosperar en algo, es necesario que tú te pongas en pies y le digas: deja que espere la noche, y cuando tú veas estrella te mostraré que eres así mismo, como no puedes contarla. Así será mi bendición, así será mi descendencia, así será mi prosperidad, así será mi familia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Porque las situaciones del día a día te dirán: no puedes, mas Dios te dice: yo estoy contigo como un poderoso gigante. No temas ni desmayes, te dice el Señor. Y este hombre, Abraham, aunque no tenía ningún tipo de prueba de que pasaría lo que Dios había hablado, su cuerpo y su razón decían: es imposible. Sara es estéril y él un anciano. Pero ¿sabes algo? Él le dijo: yo no le voy a creer ni a mi cuerpo, ni a la esterilidad de Sara. Yo te voy a creer a ti, Dios, por encima de todas las
único que pueda ver. Yo creo en lo que acabas de decir. Y es necesario que tú te lleves esta palabra en este hermoso día. No le creas al día a día. No le creas a tu realidad. Porque tu realidad dice que tú estás enfermo. Pues tu realidad dice: yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo familia. Pero la verdad de Dios dice: tú eres bendecido, tú eres sano, tú eres prosperado. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y Abraham, en medio de esta situación, en medio de este panorama, yo sé que Dios le dijo a él en cierto momento determinado: ¿me creíste? Yo te justifico, Pastor Alexis. Aleluya. ¿Me creíste? Yo te hago mi amigo. ¿Me creíste? Haré de ti gran descendencia. ¿Me creíste? Yo haré de ti un gran hombre. Bendito sea el Señor. ¿Me creíste? Te daré una gran familia. ¿Me creíste? Te voy a bendecir. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que Dios, por cuanto él le creyó y le fue contado por justicia, Dios lo bendijo con Isaac. A los 99 años, oiga, no a los 75, a los 99, y ya ni los falta lo que quedaban a ver. Ya usted sabe. Y muchas veces creemos y no vemos la promesa de Dios establecida en la vida. Pero el que tú no veas la promesa de Dios no quiere decir que Dios no está ahí, que Dios te ha abandonado. Y yo quiero darte un pequeño testimonio. Aleluya. No pensé darlo, pero tengo que darlo por lo que te acabo de decir. 25 de mayo. Gloria a Dios. Aleluya. 2021. 6 de la mañana. Bajo de mi habitación a la habitación de mis hijas. Como de costumbre, darle un besito antes de ir para el trabajo. Cuando entro a la habitación, encuentro a mi niña de 11 años muerta. Un panorama que yo quisiera vivirlo y recordarlo también. Y yo me apropié de la palabra cuando Eliseo, por medio a él, Dios le da un hijo a aquella mujer tsunamita. Cuando yo no podía ya de darle respiración y practicar el ejercicio de la respiración, me acordé del profeta ayer. Cuando el niño de esta mujer muere, la tsunamita, ella lo metió en la habitación del profeta, porque ella entendía que la gloria de Dios estaba ahí, que la presencia de Dios estaba ahí. Y antes de mi esposa bajar de la habitación, cuando comencé a llamarla, me acordé de que el profeta tomó a ese niño y abrió sus manos, puso nariz con nariz, boca con boca. Aleluya. Y el Señor, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, resucita, Señor. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, intercedí y seguí orando, pero no pasó nada. Sus labios se pusieron negros, morados. Sus piernas se le veía la sangre ya coagulada. Parecían como paños de sus piernas y de sus brazos. Pero lamentablemente ya no había vida. ¿Por qué yo te digo esto? Porque aunque él se la llevó,
Yo le estoy creyendo a Dios. Yo le seguí creyendo a Dios por encima de las circunstancias, por encima de la dificultad y por encima del problema. Le seguimos creyendo a Dios. Bendecimos tu nombre, Rey. Es un panorama muy difícil que todavía no hemos podido poder superar. Y te digo, iglesia, que si no hubiese sido porque tenemos a Dios en nuestros corazones, yo hubiese entrado en una depresión muy profunda. Porque nosotros amábamos a esa niña. Esa niña era nuestro milagro. Ella era el milagro personalizado. En sí, ella era el milagro. No era que yo la iba a sanar y la iba a levantar. Es que ella era el milagro. Esta niña tenía condiciones especiales. Ella no hablaba, no veía, no caminaba, no gateaba, no paraba el cuello. Ella no hacía nada. Fueron 11 años que nosotros tuvimos que apartarnos de la sociedad. No hacíamos vida social con nadie. Y el pastor Alexis sabe, y la pastora Jenny, que yo soy una persona muy social. Vivía por decir que actividad en actividad, emisora en emisora, canal en canal, donde quiera. Pero cuando llegó esa niña, tuvimos que apartarnos para ella. Y muchas veces Dios nos dice, como dice en el libro de Oseas, a su pueblo. Así que dice Dios, como le dijo: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y abriré su corazón. Muchas veces en nuestra vida Dios tendrá que apartarnos de lo que más amamos. Muchas veces tendrá que quitarlo. O más atado que estemos en esta tierra. Muchas veces Él nos sacará de nuestra zona de confort para procesarnos y poder sacar de nosotros la esencia que tenemos de Él. Aleluya. Yo vine en esta mañana a este lugar no porque se lo pidió el pastor Alexis, sino porque Él sintió en su corazón invitar. Y yo sería decirle que sí, aunque con un poco no de incredulidad, sino de duda por el tema del trabajo. El empleado, como dice por ahí, se moviera. Muchas veces tenemos que trabajar los fines de semana. Pero yo sé que Dios a alguien le ha hablado en esta mañana. A ti que tienes tus hijos, ámalo, abrázalo, porque no sabes el día que te tiramos. Muchas veces pensamos que nuestros hijos no van a enterrar a nosotros. Pero es difícil para nosotros. Tenemos que enterrarlo a Él. Y es un dolor inmenso, mire, hermano. Yo oía la frase que decía que el corazón duele. Los médicos dicen que el corazón no duele. Pero mire, literalmente ese día el corazón me dolió. El corazón me dolió, mire, como si hubiese dado un golpe. Porque es difícil cuando algo que salió de ti, que eso fui yo, imagínese a mi esposa, que por 9 meses tuve que estudiar. Y esa niña cuando vino a este mundo fue para la bendición. Hay mucha gente que nosotros conocemos a partir de ella, que la conocemos por ella. Muchos de ellos incluso nos dicen: los padres no se saben nuestro nombre, todavía no se lo saben. En la iglesia donde nos congregamos, en la catedral de la fe, el papá, la mamá de Sara, no se saben el nombre de nosotros. Y tenemos un tiempo congregando en esa iglesia. Pero ella vino y marcó nuestra vida. Y marcó la vida de muchos. Me gozaba cuando mi amada esposa decía: cambiemos a nuestros enemigos, aquellos que nos aborrecen. Porque es que no sabemos de parte o por medio de aquel que Dios va a orar en nuestra vida. Amén.
Muchas veces vivimos discutiendo, Pastor Alessi, con nuestros vecinos sin necesidad, haciendo pique, como decimos nosotros, en el día a día. Y hasta que, siendo cristianos, proferimos palabras o penas delante de ellos y los maldecimos. El libro de Santiago nos habla del poder de nuestra boca, de lo que decimos, de nuestra palabra, de la lengua, que la refrenemos. Entendamos con nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú le dices a una persona que el diablo, que Satanás, que el infierno te lleve, tú lo estás marcando con esa palabra. Muchas veces marcamos a nuestros hijos: este muchacho no sirve. No sirve para nada, tú lo que haces solamente molestar. Yo no sé, aquí es porque tú saliste. Y esa palabra lo marca. Que cuando crecen, que tienen una familia, esa misma palabra se la dicen a sus hijos. Y lamentablemente tiene una maldición de generación en generación. Y este es el día que Dios quiere que tú rompas con esa maldición, bendito sea el nombre de Cristo. Diga: mis hijos son de Cristo, mi esposo es de Cristo, mi esposa es de Cristo, mis vecinos son de Cristo, mi familia te pertenece. El diablo no ha parido muchacho, tus hijos lo parió Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Para Dios poder hacer una gran descendencia y dejar un buen legado, debemos de marcarlo positivamente. Y para marcarlo positivamente es metiéndole la palabra de Dios en sus corazones. Amén. Y no es obligándolo, sino incentivándolo cada día que busquen a Dios. Isaías dice en el libro, en su capítulo 52, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello cautiva, hija de Sion. Es necesario que te levantes y sacúdete el polvo de tus pies. No es tiempo de estar llorando y de estar quejando, es tiempo de creerle a Dios en una fe inquebrantable, no importando lo que puedas ver. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo no he venido a sacudirte tus emociones, ni que te alborote, porque hay gente que cree que para que Dios se siente en un lugar hay que danzar, hay que hablar en lengua, hay que mover las sillas. En el siglo pasible también Dios se mueve. Y aquí hay una presencia hermosa, aquí está la presencia del Señor. Aquí hay una presencia de parte de Dios muy hermosa. Gloria a Dios. Y vuelvo y te digo en esta mañana, como te decía ahorita, que cuando la duda te visite, que le digas: Dios me dio una palabra, y así mismo como ves el cielo y las estrellas, que no las puedes contar, así será mi descendencia, así serán mis bendiciones, y así serán las cosas que Dios añadirá a mi vida en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Pero quiero dejarte con esta palabra. La Biblia dice que busquemos a Dios primeramente, que las demás cosas vendrán por añadidura. Aprende a gozar el momento, a disfrutar el día a día, lo que tienes. Y no comience a turbarte la mente por lo que no tienes. Que muchas veces Dios nos da a comer en el día un arroz, quizás vacío, y a veces lo decoramos con huevo. Gózate con ese arroz. No te turbes porque no pudiste comer camarones ese día, ni pescado, ni que sea una pechuguita a la plancha, o un churrasquito que no te puede. Deja de pensar en lo que tú no
tienes en tu mano. Porque por tú pensar en lo que no tienes en tu mano, no disfruta lo que Dios te ha puesto en tus manos. Muchas veces vivimos en el día a día con un afán, yo quiero, y no gozas de lo que tienes. Mire, yo trabajo horas extras porque son obligatorias y no me la pagan. Digo horas extras porque siempre yo lo más temprano llevo a mi casa a las 8, a las 9, a las 10. Pero no lo hago porque yo quiero, sino porque tengo que hacerlo. Pero si yo, porque trabajo horas extras, voy a descuidar a mi familia, yo elijo mi familia, aunque nos comamos un arroz con huevo y deje de comerme ese caviar o ese churrasco que quizás no lo voy a disfrutar en el momento. Porque lo más difícil es cuando usted levante la mañana y no ve a tus hijos, te lo ve durmiendo. Y cuando llega a la cuenta durmiendo. ¿Qué razón de ser tiene tú ser padre de familia? ¿Qué razón tiene? Afanémonos por las cosas espirituales, que ahí que está nuestra verdadera riqueza. Nuestra riqueza no depende de este mundo, sino que depende de Dios. Nuestra riqueza, nuestra morada están allá arriba, no aquí debajo, bendito sea el Señor. Comienza a depender de Dios y a creerle a Dios. Y verás que de la misma forma que Dios bendijo a Abraham, a Sara y a su descendencia, de esa misma forma Dios te va a bendecir. Ponte de pie, bendito sea el nombre de Cristo.